Y bien, ya estamos aquí en nuestro taller de radio, aquí concretamente en el IES Asati de Lora del Río, pues para abordar una jornada que tiene que ver con el Día de Andalucía, y la verdad que estamos muy, pero que muy contentos de estar aquí en el día de hoy, con tanto alumno, con tanta alumna, que estoy seguro que va a ser las delicias de todas aquellas personas que nos puedan ver, nos puedan seguir. En este momento que será a la carta, en este vídeo que estamos haciendo aquí, en este taller de radio. Saludo en este caso de Elías Asati, Josefina Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos días, en este caso. Buenos días. A ver, creo que no te escucho de momento. A ver, la cuestión de sonido que tenemos que ir saliendo poco a poco. A ver, ahora. Buenos días. Ay, no sé qué pasa ahí, si acaso le pasan el micrófono. A ver. Buenos días. Ahora sí. Josefina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado de tenerlos aquí. Nosotros también está aquí, por supuesto, y bueno, ahora que ellos no nos escuchan mucho, cuéntanos cómo es esta clase, cómo es este grupo, cómo... Pues son unos alumnos fantásticos. Fantástico, ¿verdad? Hombre, claro que sí. ¿Cómo Hemos lo hecho el trimestre pasado hemos estado en el debate, hemos hecho un concurso de debate, hemos llegado muy altos. No me digas. Claro, hemos participado hasta el cuarto, ¿no? Vaya. Ha sido fantástico. Ha sido fantástico, ¿no? Y bueno, imagino que están también prestos y dispuestos para hacer muchas preguntas en el día de hoy, ¿no? Claro que sí. Para hacer muchas Espero preguntas. que hagan muchas preguntas. Sobre la figura de Blas Infante. Y sobre la figura de Blas Infante vamos a hablar, porque llevamos de gira ya unos cuantos de días. Doña Angustia Naranjo Infante, nieta de Blas Infante, padre de la patria andaluza. Angustia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos. Angustia, una vez más agradecerte, de verdad, públicamente, el hecho de que estés aquí con nosotros, de que hayas colaborado y contribuido de la forma como lo has hecho con motivo de la celebración de este Día de Andalucía, y sobre todo por hablarnos, contarnos y sobre todo documentarnos sobre la figura de tu abuelo, que fue tan importante para nuestra Andalucía, ¿verdad? Encantada de hacerlo. Bueno, pues con vuestro permiso, Josefina, Angustia, Josefina, vamos a conocer a los alumnos, ¿de acuerdo? Vamos a conocer a los alumnos a partir de ahora. Y voy a comenzar por aquí, por mi izquierda, en este caso, por esta señorita. Mira, podéis añadir, hola, buenas tardes, estoy encantadísima o encantadísimo de estar aquí con Josefina, con Angustia, en este maravilloso instituto. Todas esas cosas lo podéis añadir, ¿vale? Así que así también os escucharé un poquito más. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, yo soy Fátima. Fátima, ¿qué más? Sayago. Y estoy encantada de estar aquí con mis compañeros y con Josefina. Ah, muy bien. Bueno, también puedes decir, ¿qué curso soy? ¿Qué curso? Segundo C. Segundo C, ¿no? De Elías Asati, ¿verdad? Sí. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es África Franco. Ajá. Y estoy encantada de estar aquí. Muy bien. ¿En qué curso está usted? En segundo A. En segundo A. ¿Y el instituto cuál es? Y eso es Santi. Muy bien. Adelante, venga. Hola, buenos días. Mi días. nombre es Carmen Baeza y estoy encantada de estar aquí con mis compañeros y Josefina. Y soy del curso segundo A de Elías Asati. Muy bien. Ya vamos de carrerilla. Venga, adelante. Hola, buenos días, soy Marina Vidal y estoy encantada de estar aquí. Estoy encantada de estar aquí y soy de segundo C de Elías Asati. Muy bien. Adelante. Hola, buenos días, mi nombre es Amelia Gómez y estoy encantada de estar aquí con mis compañeros. Soy de segundo C de Elías Asati. Qué bonito está saliendo, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Elena Aguilera. Estoy contenta de estar aquí con mi maestra Josefina y soy del segundo A. Muy bien, adelante. Hola, buenos días. Soy Nayara Mesa y estoy encantada de estar aquí con mis compañeros Josefina y soy del segundo A y del IES Asati. Muy bien. Hola, Seguimos por allí. Hola, me llamo Zaira Ruiz Núñez, estoy en segundo A y ya está. ¿Estás contenta Sí. de estar aquí? Pues sí. Con Josefina, con Angustia, ¿verdad? Sí. Eso es lo que yo quería escuchar. Adelante. Hola, buenos días. Soy María García del segundo C del IES Asati y estoy encantada de estar aquí. Muy bien, adelante. Hola, buenos días. Me llamo Lidia Pino y estoy encantada de estar aquí y mi curso es segundo C. Muy bien.
Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Yo soy Miriam Peña y estoy muy contenta de estar aquí con Josefina y Angustia y soy del curso segundo A del IES Asati. Oye, qué bonito, ¿verdad? Que estén tan contentos de estar aquí en el día de hoy, ¿verdad? Hola, Erika. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegra mucho de verte de nuevo, Pues yo me llamo María Castro y soy de segundo A y pues estoy muy contenta de estar aquí. ¿Y qué instituto estamos? En el IES Asati. Ah, estás contenta entonces de estar aquí, ¿verdad? Sí. Muy bien, me alegro mucho. Adelante. Hola, buenos días. Soy Nela Florín. Estoy muy contenta de estar aquí y soy de segundo B del IES Asati. Muy bien. Hombre, los caballeros. Hola, buenos días. Buenos Soy días. Kevin Mata, de segundo B del Instituto IES Asati. Muy bien, muy bien. Y está también contento, ¿verdad?, de estar aquí. Mucho. Caballero. Soy José y muy contento de estar aquí. José, ¿qué más? Velasco. Velasco. ¿Y por parte de madre? José Velasco, ¿qué más? Velasco. Muy bien. En el IES Asati, ¿verdad? ¿Y el curso? Segundo B. Arrímate al micrófono. Segundo B. Segundo B, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, hemos vivido el Día de Andalucía y Josefina, bueno, ellos imagino que han trabajado el Día de Andalucía, lo han mirado, han hablado, también han trabajado sobre la figura de Blas Infante. ¿Cómo han sido estos trabajos previos con ellos? ¿Cómo ha sido? Muy bien, me interesa bastante. Te voy a pasar, te va normal. Y pasando por allí, no te preocupes. Y pasando por allí. Estamos viendo aquí el micrófono, ya veremos lo que le pasa. Ahora. Aquí está. Ahora sí. ¿Se me escucha? Perfectamente. Pues nada, que hemos estado trabajando muchos días sobre la figura de Blas Infante. Hemos visto el vídeo que nos mandó Fernando sobre qué angustia le pasó de su abuelo. Y tiene mucha curiosidad por cosas, preguntarle cositas a Angustia. Y sobre todo, pues una pregunta que surgió cuando vimos el vídeo era que ellos no entendían ¿y por qué lo mataron? ¿Por qué lo mataron? Era la pregunta que tenían ellos. Un hombre con, en fin, no sé si como queráis, pero siempre contestamos igual la familia. Lo mataron por sus ideales. Además, no utilizamos la palabra matar, utilizamos la palabra asesinar. Porque al ser en una época de guerra, en una guerra se distinguen, por desgracia, hasta los muertos. Y unos mueren por unas causas, otros son asesinados por otras causas, ¿no? Y a Blas Infante lo asesinaron por defender un ideal, el ideal andaluz. Efectivamente. Más preguntas que me gustaría por aquí que empezaras a formular. A ver, ¿quién levanta la mano? Que esto no es ningún atraco. Venga, Erika, me queda con tu nombre. Ya. ¿Encontraron el cuerpo? No, mirad, igual, al ser un tiempo bélico, pues normalmente los que suelen matar y que no se matan de uno en uno, sino que los matan en conjunto, suelen estar tirados, ¿no?, en cunetas y luego lo van recogiendo y los llevan a, normalmente, como la época en que murió era el año 36, 1936, y España tenía mucha simbología del catolicismo, pues entonces los llevaban a estas personas que las mataban, las llevaban a los cementerios, pero no a tumbas, sino a un lugar donde iban poniendo uno, muertos encima de muertos, ¿no? Pues se cree que Blas Infante está en un lugar del cementerio de Sevilla, y ahora con este proyecto que hay de la memoria histórica, de poder recuperar las personas que fueron asesinadas y matadas en la Guerra Civil, pues en el lugar del cementerio de Sevilla se llama Picos Reja, y mi hermano, que es abogado, no porque sea nieto de Infante, porque es nieto de Infante y además abogado, es el que ha llevado
y está llevando el caso para ver si lo podemos encontrar, ¿no? Es el que ha dado el ADN, y lleva todo el proceso. En principio, creemos que sí, que está en Pico Rejas. El lugar se llama Pico Rejas, pero han salido ya muchos muertos de la guerra civil con nombre y apellido por el ADN, pero el de abuelo todavía no ha llegado. A ver, más preguntas por aquí. Adelante. ¿Cuáles eran sus principales ideales? Pues mirad, eso me lo imaginaba que me lo ibais a preguntar y me lo he traído para que no se me olvidase, ¿vale? Nada de lo que esto, y así no tenemos problema. Me tengo que poner las gafas y todo porque ya no veo tanto. Angustia, tú tranquila, tómate el tiempo que necesites y... Venga, mira, las claves del ideal andaluz para Blas Infante eran, primero, dar confianza al pueblo en sus posibilidades de poder progresar, despertar el patriotismo, lo que nosotros llamamos ahora el nacionalismo, y sobre todo ante todas las injusticias que hubiese. Alcanzar una educación libre, que ustedes tienen el privilegio de tenerla, universal y gratuita, siguen teniendo ese privilegio. En aquella época que estamos hablando, de principios del siglo XX, no había esa facultad. Tomar las riendas, Andalucía tenía que tomar las riendas de su economía. ¿Por qué? Porque Andalucía estaba, si sabéis la palabra, muy latifundista, es decir, la propiedad de la tierra en manos de pocos propietarios, a los cuales les trabajaban los llamados jornaleros, que ahora le llamamos agricultores, y trabajaban por una miseria, algunos solamente por un trozo de pan, ¿vale? Entonces, para hablar de Blas Infante y ver las ideas de Blas Infante, no podemos tener un concepto de la Andalucía que tenemos ahora, que tenemos una Andalucía moderna. Tenemos que partir y llevar nuestra identidad a una Andalucía pobre, una Andalucía dominada, una Andalucía que tenía muchos recursos, pero que no estaban en disposición de ser fructíferos, Porque nosotros hablamos ahora de un jornalero, y un jornalero va ahora al campo, tiene su sueldo, tiene unas condiciones económicas, unas condiciones higiénicas y unas condiciones de trabajo en proporción a la que el jornalero que veía Blas Infante, una millonésima, vamos, súper bien, cosa que no tenían. Podemos leer algunos de los párrafos y nos daría un poco de... Nos da un poco de sentimiento ver esa realidad que había a principios del siglo XX aquí en Andalucía, que gracias a todo lo que se ha luchado, a todas las generaciones de vuestros tatarabuelos, de vuestros bisabuelos, de vuestros abuelos, igual que los míos, pues podemos hablar hoy aquí, libre, perfectamente, con una cultura, y eso da un sentimiento, porque esto no se podía hacer, pues yo no lo podía hacer cuando tenía vuestra edad, por ejemplo. Eso es impresionante, así que tenemos que ir trasladándonos a una Andalucía muy demacrada y nos vamos trasladando a una Andalucía muy embellecida, ¿de acuerdo? Vamos a verlo así. Y voy a seguir. Aumentar el nivel de escolarización, llevar a cabo una reforma agraria, potenciar la creación de industrias y elaborar un estatuto de autonomía. Todo eso lo tienen ustedes ahora en el año 2000, ¿vale?
Pero todo eso lo estaba diciendo Blas Infante allá por el año 1918, hace más de un siglo. Tienen la suerte de conocerlo, de poder decir que todo esto que está aquí, que yo he leído, lo tenemos ahora. Por eso lucharon Blas Infante y todos los andaluces desde aquella época hasta ahora. ¿Vale? Angustia, claro, viendo la perspectiva de la época que estamos actualmente y trasladándonos un siglo atrás, creo que en nuestras mentes le costaría adaptarse a ese momento, ¿no? Porque es que es algo inconcebible, ¿no? Lo que se vivía, ¿no? El jornalero era un hombre que trabajaba de sol a sol, en unas condiciones pésimas, y sin embargo vivía prácticamente de la limosna del que quería darle, ¿no? Prácticamente de la limosna, o sea que hay un... Si queréis lo busco y se lee, pero es que me parece un poquito fuerte para ellos. Es que ustedes imaginaros que las personas iban a trabajar, le llamaban segadores, le llamaban jornaleros, le llamaban incluso esclavos de la agricultura. O sea, no tenían ni un nombre, porque ahora lo tienen. Son agricultores, son propietarios. Pero en aquella época eran servidumbre del amo. Y es difícil de concebirlo. Y allá iban siempre por la mañana temprano, de sol a sol, a lo mejor con un trozo de pan, con algo de gazpacho. Lo pasaban muy mal, muy mal. Pero sin embargo, ahí es donde ustedes tienen que ver, por eso está el himno, porque el himno está basado en los cantos del Santo Dios que cantaban estos jornaleros, estos segadores, esas personas que trabajaban el campo, y lo cantaban cuando empezaban su labor y cuando terminaban su labor. Impresionante. Y sobre esos cánticos, sobre esa música y sobre esa letra, basó Blas Infante el himno de Andalucía. Que si se puede lo analizaremos, porque es impresionante. La letra del himno, analizarla es impresionante. Es Andalucía viva. Efectivamente. Bueno, chicos, más preguntas, deseando más preguntas, porque os veo, la verdad es que y me alegra mucho veros tan entusiasmado, porque es que escuchar Angustia es un auténtico lujo, la verdad. Yo me quedo embobado cuando la escucho. Así que, a ver, ¿quién pregunta por aquí? Venga. ¿Puedo preguntar yo? Venga, adelante, claro, por supuesto, Sofía. Mira, en el 138 aniversario de nacimiento de su abuelo, Jesús Aguirre, presidente del Parlamento, dijo que Blas Infante estaría muy orgulloso de Andalucía. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación? Jesús Aguirre, yo personalmente no conozco a ese señor. Mi hermana María Jesús, que está metida dentro de, como es patrona de la Fundación Blas Infante, está metida en todo eso y habló con él hace 2 años, fue, o el año pasado, cuando le dieron la medalla Clavera Arévalo a la Fundación Blas Infante. Mi hermana María Jesús habló con el señor Aguirre sobre esa situación. ¿Y cómo era? ¿Cree usted que estaría...? Él dijo que hoy Blas Infante estaría muy orgulloso de Andalucía. A ver, en principio, ustedes, algo que no está construido a algo que está construido, ¿están ustedes orgullosos? Sí, lógicamente. Claro, estarlo más. Ahora, que sí es verdad que todas las generaciones hasta ahora que han luchado, que han trabajado, que se han sacrificado por Andalucía, la clase política, que es la que representa a Jesús Aguirre aquí, es que, claro, lógicamente podían hacer mucho más. Por ejemplo, esa reforma agraria. Es una pena lo que estamos viendo ahora mismo en Andalucía. Es que el campo está echado en la calle, es que la ganadería está echada en la calle. Y es que nosotros, que podíamos tener una gran industria, no la tenemos. Esa industria se la llevaron de Despeñaperros para arriba. Cuando nosotros tenemos el origen de todo, porque sin sector primario no hay sector secundario. Es decir,
Si no hay naranjita, no hay zumo. Está clarísimo, ¿no? Sí. Y si no hay madera, no hay sillita. Está claro. Y el vergel de toda Europa se llama Andalucía, pero a través de tiempos inmemoriales. La ciudad más antigua que existe en Europa es Cádiz. Por eso el escudo de Andalucía está basado en el escudo de la ciudad de Cádiz. Y la cultura, cuando en toda Europa estaban todavía, si ustedes han estudiado algo de historia, el neolítico, bueno, la prehistoria, viviendo en cuevecitas, o todavía la agricultura no había nacido en toda Europa, aquí en Cádiz, aquí en tierras andaluzas, teníamos la civilización tartésica. Somos la cultura, el origen de Europa. Y no lo sabemos. Ya podemos estudiar nuestra cultura, pero la clase política no nos ha permitido en muchos años ser los primeros. De hecho, está costando mucho trabajo que el nombre de Andalucía sea un reconocimiento. Y mucho tenemos que hacerlo nosotros, los andaluces. Defender nuestro habla, defender nuestra cultura. Y donde vayamos, somos andaluces. Y defendernos totalmente nuestra identidad andaluza. Eso es fundamental. ¿Y cómo podemos nosotros defender nuestra identidad andaluza? Con cultura. La cultura no significa solamente un título universitario, ¿eh? La cultura significa educación, saber estar. Y donde se llega, saber hablar. Uno puede hablar más vocalizante, menos, más eseísta, menos, pero con educación, con cultura. Ya Blas Infante decía, y de hecho él en toda su trayectoria, lo que más le importaba era la cultura. Mirad, os voy a leer, esto lo tengo aquí. Esto lo tenía yo en mi clase, nadie sabía de quién era, pero yo lo tenía en clase. Mirad, el alma de la escuela se forja con el anhelo del discípulo, que ahora se llama alumno, con el anhelo del alumno que quiere aprender y por el maestro que quiere enseñar. Si el maestro no enseña, el alumno no aprende. Por eso, aquí en Andalucía siempre hubo un anhelo de aprender y otro de enseñar, aprendiendo y enseñando, en cuya coincidencia está el alma de la escuela. Eso lo escribía Blas Infante en uno de sus... Escribió 13 libros editados y uno sin editar, que es el que está ahí, que no se editará, ¿no? Lo tenemos la familia, pero estamos ahí en un proceso. Un libro que se llama Fundamentos de Andalucía. Es su querer, una Andalucía próspera, como es posible que la que tengamos ahora, pero con mucho esfuerzo y siempre con una clase política impidiendo muchas cosas. Veréis, ¿sabéis que el 4D es el Día de la Bandera? ¿Lo sabéis desde el año pasado y este año? Pero es que el 4 de diciembre de 1977 salimos los 8 millones de personas que formábamos Andalucía en aquella época para pedir nuestra autonomía. En el año 77, que a lo mejor vuestros papás ni habían nacido. En el año 1977 salimos y conseguimos la autonomía. Pero el 4D no interesa. Interesa el 28 de febrero, que conocéis todos el 28 de febrero, que se celebra en el colegio. Pues el 28 de febrero es el 28 de febrero de 1980, 3 años después. Y ese día fuimos a votar. Y votamos si queríamos autonomía o no. Si tenéis la suerte de ir al Museo de la Autonomía, que está aquí en Coria, en la casa de abuelo, que es gratis, se llama y es gratis, no hay problema,
hay una papeleta que es la que decía si votábamos sí o votábamos no. Bueno, la papeleta, aún hoy con 62 años, todavía no sé lo que significa. Pero no yo, todos. Que no pusieron, ¿quiere usted autonomía? ¿Sí o no? No. O nos pusieron un pedazo de texto. Ya, pero allí está, para vergüenza de política andaluza. Una pena, una verdadera pena. Por eso cuando prefiero hablar de la biografía de abuelo, porque en la cuestión política hay mucho que desear, pero como me la has hecho yo, contesto. Nosotros nosotros tenemos muy claro, la familia Infante toda, que contestamos. Y claro, yo estoy contestando con angustia nada. Pero es verdad que ante lo no construido y lo que hay, estaría orgulloso. Pues claro, tenemos algo, ¿no? Me esperaba esa respuesta. Bueno, pues más cuestiones, más preguntas. Adelante, esta señorita. ¿Cómo le surgió a Blas Infante ese amor por Andalucía? Pues bien, mira, ese amor por Andalucía le surge es que me gusta leerlo, pero luego me da... Le surge desde pequeño, porque Blas Infante nace en una familia de origen no humilde, en un pueblecito muy pequeño de la serranía de Málaga que se llama Casares, y claro, nace en una familia pudiente, como se llamaba en aquella época, y tiene el privilegio de poder estudiar. Y claro, pero él refleja en su visión que es amigo de los hijos de terrateniente, pero también es amigo del gitano del pueblo, del otro gitano del pueblo, del otro hijo del jornalero. Y entonces, cuando llega a tener esa unión de sus amistades, entiende que hay una injusticia, que él está aquí y que hay amigos suyos que están aquí. Y a partir de ahí, observa que tendría que haber una equidad desde pequeño. Como tuvo la suerte de poder estudiar, cuando llega a estudiar lo que es enseñanzas medias, que lo estudia en los Escolapios, un colegio privado interno, también ve allí en Archidona que en el propio colegio, él, que iba como alumno de pago, tenía su uniforme, tenía un lugar para sentarse, tenía unas condiciones de estudio que no tenían otros hijos de otras familias que iban libres y que no iban vestidos como ellos y que no comían lo mismo que ellos. Eso es impresionante. Es decir, yo soy compañero, Pepito y Juanito somos compañeros, pero yo cuando llega la hora de comer, yo me voy al comedor y tú te vas a la puerta de la llamada Jiropa para comer las sobras. Eso lo ve Blas Infante cuando es como vosotros, cuando estaba estudiando el bachiller, la secundaria. Otra vez, Blas Infante dice que aquí tiene que haber una equiparidad. Y, por supuesto, ya, cuando ya va a la universidad, le pasa igual. ¿Quién va a la universidad? El que puede, el que podía económicamente. Incluso él llegó un momento como en la historia ocurrió la crisis la crisis del 98, Blas Infante nace en 1885. O sea, hoy tendría 139 años, ¿no? Pues cuando llegó a la universidad, observó que él podía estudiar, pero como llegó la crisis del 98, pues su familia se quedó un poco económicamente mal. ¿Qué hace? ¿Qué creéis? ¿Que no iba a estudiar? Sí, estudia por libre. Es decir, voy a trabajar como secretario, porque tenía una gran cultura, voy a trabajar en el ayuntamiento de mi pueblo como secretario, gano dinero y me voy a estudiar a la Universidad de Granada, porque Málaga entonces no tenía universidad. Y estudia
2 carreras, Derecho, lo que es abogado, y Filosofía y Letras. Y esas 2 carreras le van a ser útiles, van a ser su prioridad para poder llegar a escribir y para poder llegar a investigar y para poder llegar a realizar todo ese proyecto del ideal andaluz. ¿Por qué digo esto? Porque, mira, como abogado, él hizo sus oposiciones a notaría. Un notario gana muchísimo dinero, y más en aquella época, que había menos notarios, ¿eh? Pues mira, con 24 años ya era notario, y ahora resulta que no podía ejercer, porque era mayor de edad a los 25 años. Tuvo que esperar 1 año sin poder ejercer. Pero claro, como notario ganaba mucho dinero y tenía tiempo para investigar. Y tenía tiempo para ejercer de abogado de aquellos campesinos, jornaleros, que siempre tenían problemas con los caciques o con los propietarios, latifundistas. Y luego, Filosofía y Letras le sirvió para ser ese gran escritor, ese gran dinamizador para la cultura andaluza. Incluso ahora tenemos Internet, tenemos a Google, como yo le llamo, y todo eso, ¿verdad? Pero antes, para ver un libro en inglés, ¿tú qué haces? Le das al Internet y le dices, la traduce. En aquella época tenías que saber inglés para poder, porque el libro no venía traducido. Aprendió 9 idiomas. 9 idiomas. Los tengo aquí. A los pequeños les digo, venga, vamos a contar. Pero bueno, a vosotros no voy a decir que vamos a contar los 9 idiomas. Pero fijaros bien, a ver, uno de ellos no os puede sonar, seguro que no. Mirad, aprendió, en el orden que lo aprendió, italiano, inglés, francés, portugués, alemán, latín, griego, árabe y esperanto. ¿Cuál no os suena? El esperanto. Mira, no suena el esperanto porque Blas Infante pertenecía a lo que hoy llamamos los masones, es decir, son unas figuras de personas que se dedican solo a la cultura y tienen un idioma común y es el esperanto, ¿vale? Por eso no os suena. ¿Ya? A ver. Más preguntas, venga. ¿Quién pregunta por aquí? Venga, hay muchas cuestiones que se pueden abordar. Cuestiones, por ejemplo, personales hacia Angustia, en el sentido de decir, bueno, ¿qué significa para ella ser nieta de Blas Infante? O seguimos con la biografía. O sea, la biografía o... Como ustedes quieran. Te puedo preguntar una cosa. Cuando tu abuelo se casó con su mujer, sí, ¿cómo la conoció? Ah, mira, bonito, pues eso es interesante. Qué bonito. Porque además tiene una anécdota interesante. Mira, Blas Infante era un soltero de oro, porque a los 25 años, notario, con una cultura impresionante, sin tener que estar bajo el ala de mamá y papá, porque era libre, era independiente, pues era un soltero de oro. Y conoció a un magistrado que era Alejandro, de aquí de Peñaflor. Bueno, pues este amigo suyo, Alejandro, pues lo llevó a su casa a comer. Ya tendría abuelo 30 y algo de años, lo llevó a su casa a comer. Y le dijo este señor Alejandro, no se vaya usted a fijar en mi hija, ¿eh? Que mi mujer puede enfadarse conmigo. Psicología inversa, ¿no? Psicología inversa, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que hizo Blas Infante? Y es que Angustias García Parias, que así era el nombre y apellido de su mujer, pues era hija única de Alejandro y de su tercera mujer. Y bueno, pues desde el día que fue a comer a casa del que luego fue su suegro, Alejandro, pues hubo ahí, por lo visto, un feeling impresionante, un flechazo, como se diría ahora, ¿no? Bien, estuvieron poco tiempo de novios. ¿Por qué?
porque Blas Infante era mayor. Ya era mayor para esta época, imaginaros para aquella época. Y os voy a contar una anécdota, es una anécdota. Es una anécdota, pero que quiero que la veáis, que era tan importante Andalucía para Blas Infante que hasta en esta anécdota lo demuestra. Mirad, se iban a casar. Imaginaros que Angustia García Paria era la señorita de Peñaflor, la señorita del pueblo. Ustedes imaginaros, se va a casar, terrateniente, porque además eso se casa con alguien que está dentro de su nivel cultural, lógicamente, porque Angustia García Paria era una persona que estaba muy estudiada, que en aquella época las mujeres no estudiaban. Y entonces, pues fijan la fecha de boda, nosotros tenemos el calendario de aquella época, tiene puesta fecha de boda, y resulta que ese día que tiene la fecha de boda, tiene que defender a unos jornaleros por un problema que había habido con un propietario. Y ni corto ni perezoso se va al juzgado a celebrar el juicio, que el cual ganó de esos señores, y se le olvidó la hora de casarse. Claro, ahora hay trenes, coches, aviones, pero él estaba en Sevilla y tenía que llegar a Peñaflor, y solamente había un tren, y claro, había perdido el tren. Un compañero suyo, amigo... Y tu abuela la pobre allí... Un compañero suyo, amigo, llegó al juzgado, Blas, por Dios, Blas, tú sabes, la cailía en Peñaflor, no te puedes imaginar, y entonces dice, ay, es verdad, que hoy me casaba yo. ¿Cómo la quería? La quería muchísimo. De hecho, mi abuela dio su vida también por Andalucía. Y bueno, pues llegó, ¿sabéis a qué hora llegó a Peñaflor? A las 2 de la madrugada. Y se casó a las 2 de la madrugada. Porque en la casa de abuela Angustias, que aún se mantiene aquí en Peñaflor, como casa grande, casa de terrateniente, tenían siempre una capilla. Y entonces esa capilla estaba consagrada, y al estar consagrada se podía casar. Si no hubiera estado consagrada, no se hubiera podido casar. Entonces, ante un cuadro de Murillo, pues se casó a las 2 de la madrugada. Creo que a mi bisabuela le dio de todo, por poco. Y es que ustedes imaginaros ahora mismo una boda y que te dejen así, ¿no? Pues imaginaros en aquella época, la señorita del pueblo, imaginaros. Ahora, sin embargo, fue un amor impresionante. ¿Cuántos años tenía ella? Pues abuela tenía, es que recuerdo que era, no es que no recuerdo en qué año nació abuela, sinceramente, pero era más joven que Blas. Tuvieron 4 hijos, 9 años después de casarse, no os lo perdáis. 9 años después de casarse tuvieron 4 hijos. Cuando estuvieron en Isla Cristina, porque él como notario iba a distintas notarías, ¿no? Vivió en distintos sitios. En Isla Cristina nació María Luisa y María Ángeles, mis 2 tías mayores, y luego cuando ya volvió a Sevilla, después de la época de Primo de Rivera, que estamos hablando en historia, nacieron Luis Blas, que es su único hijo, Marón, y mi madre, Alegría. Y mi madre tenía 11 meses cuando le mataron al padre. Así que mi madre no pudo decir la palabra papá. A él, personalmente, porque con 11 meses se quedó sin papá. Como muchas familias en una guerra civil, lógicamente. A ver, más preguntitas por aquí. Venga, ¿ha levantado la mano? ¿No? ¿Seguro? Venga, adelante. Después de su detención, la familia pensó que sería fusilado. Hay una película que se llama Una pasión singular, que es toda la biografía de Blas Infante, y todo lo que sale en la película, absolutamente todo, es cierto, absolutamente todo. Pues mira, otra anécdota que también os puede inducir a ese amor de Blas Infante por Andalucía. Mirad, lo detuvieron la guerra civil
Mirad bien, la Guerra Civil de España, el alzamiento que le llaman, es un 18 de julio de 1936. Mirad, un 15 de julio de 1936, un 8 de julio de 1936, esas fechas son fundamentales aquí, en Andalucía, porque se vuelve a cantar el himno de Andalucía, se vuelve a ver el escudo de Andalucía y hay una serie de personas que realizan el preestatuto de Andalucía. 3 días antes de que esté la Guerra Civil, Andalucía iba a empezar a aflorar. Seguimos con la política. ¿Por qué? Porque en el Parlamento de aquella época estaba ya como autonomía, vamos a llamarle la palabra autonomía, que en aquella época se llamaba de otra manera, estaba ya Cataluña, País Vasco y Galicia. Y Andalucía también iba a estar. Lo que pasa es que como llegaron las vacaciones en julio, pues en septiembre retomamos. Y entonces en septiembre del 36 hubiera retomado el Estatuto de Autonomía Andaluza. No se pudo retomar. ¿Por qué? Porque tuvimos la Guerra Civil. Un 18 de julio la Guerra Civil. Y el 2 de agosto, ha pasado poco tiempo, ¿verdad?, lo detuvieron. Allí en su casa, en la casa de Al-Alfará, lo que hoy es el Museo de la Autonomía. Y lo detuvieron un 2 de agosto, lo tuvieron preso en lo que hoy es, en Sevilla, en la Plaza Jáuregui. Hoy es un supermercado, dentro era entonces era el cine Jáuregui y era una cárcel. Y lo tuvieron preso del 2 al 11 de agosto. Y la madrugada del 10 al 11 de agosto lo asesinaron. Ese poquito tiempo estuvo. Por supuesto que no pensaba la familia, no pensaba que lo iban a asesinar. De hecho, el gobernador de Sevilla, en ese año, en el año 36, era un tío de mi abuela Angustia, era Pedro Parias. Y mi abuela era hija, nieta y sobrina única. Y mi abuela Angustia fue a ver a Pedro Parias como gobernador de Sevilla. Y le dijo, por favor, sálvalo. A suplicarle. Y en la película se ve perfectamente tal como lo hizo. Y Pedro Parias la echó de su despacho. Y no apoyó el poder salvar a Blas Infante. Es que vosotros eso lo tenemos que ver en una época distinta ahora, ¿eh? Por favor. Creo que cuesta trabajo. Esta chica quería preguntar, ¿verdad? Adelante. Según los ideales que tenía Blas Infante, si estuviera vivo, ¿sí?, ¿cómo vería la Andalucía de ahora? Pues, quitando la cuestión política, la vería bien. La vería bien. Porque le encantaría ver cómo la cultura está en la enseñanza, cómo esas universidades proliferan y cómo hay muchísimos andaluces que están a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel andaluz, que están entregando su trabajo por su tierra. Lo vería bien, por supuesto que sí. Tenemos una autonomía, ¿vale? Nos costó mucho trabajo, tiene un proceso histórico, ¿vale? Cantamos el himno. Mirad, cuando yo tenía vuestra edad, el himno de Andalucía no se podía cantar. Era imposible. Ustedes están lo que ahora sería octavo, ¿no? Yo estaba en octavo de GB. Imposible. Yo estaba en octavo de GB en el año 1973. Imposible cantar el himno. ¿Por qué? Porque teníamos aquí en España una forma política que no lo permitía. Y Angustia tampoco podías decir que era la nieta de Blas Infante. Y tampoco, por supuesto, ni mi madre podía decir que era hija. No. Lo que sí es verdad es que mi abuela Angustias le enseñó a sus hijos
que el rencor no existe, que perdonar se perdona y que para hablar de la figura de su padre había que hablar con cariño y había que hablar sin rencor y sin decir este es el malo o este es el bueno. Verán ustedes que yo he hablado del gobernador de Sevilla sin problema ninguno, porque nosotros, eso es una época histórica y le tocó a él. ¿Que te duele? Claro que te duele, pero ¿cuántos abuelos murieron de una manera o de otra? Es que es una guerra civil, es una guerra entre hermanos. Pero ya aunque usted no lo dijera, nadie sabía que era su abuelo. ¿Eh? Aunque usted no lo dijera, nadie sabía que era su abuelo. Hombre, claro, había personal que sabía, había personas que sabían. ¿Tienes anécdotas respecto de...? Tengo anécdotas, mira. En la época de... Él está ya, es que yo tengo una anécdota muy curiosa porque a mí me tocó de maestra y ya tenía mi hija Alegría, ya tenía 15 meses, o sea que mi hija Alegría nació en el 92, estamos hablando del curso 93-94, el curso 93-94. Me dieron a mí de maestra en un pueblecito de Cádiz que no conocía, que se llama Alcalá del Valle, magnífico, pasé un año magnífico, y yo estaba allí, pues claro, como maestra, mi hija aquí, con 15 meses, con mi marido, aquí en Lora, no me la podía llevar allí porque estaba a 200 kilómetros y además un pueblo muy chiquitito, total, que yo entré allí, bueno, de maestra, imaginaros, sin niña pequeña, en fin, pero yo trabajaba porque a mí es que el magisterio me gusta mucho. Y ya en el año 93, ya esto era febrero del 94, porque el curso es 93-94, en febrero del 94 ya se celebraba una semanita de Andalucía, ya se cantaba el himno, se hablaba de la figura de abuelo, y yo todo eso pues lo estaba haciendo, ¿no?, con todos los compañeros. Y estábamos en el recreo, llega la secretaria del colegio y nosotros montando nuestra semana de Andalucía y haciendo muchas cosas. Y llega la secretaria en el recreo y dice, oye, ¿qué digo yo, Angustia? Que tú que tienes el apellido Infante, ¿tú le tocas algo a Blas Infante? Y me quedo yo muy tranquila, digo, sí, es que es mi abuelo materno. Ostras, no os podéis imaginar las caras de los compañeros. Mira, lo tranquila que lo dice, digo, hombre, es que es mi abuelo materno, igual que tu abuelo se llama de una manera, es que el mío... No sabéis la revolución que se montó en el pueblo. Madre mía de mi vida, el alcalde. No. Tuviste que ir al ayuntamiento, ¿no? Tuve que ir, sí, claro, tuve que ir al ayuntamiento y tuve luego que hacer varias intervenciones y claro, era lógico y normal. Y cuando eras pequeña, tú no podías decir que eras su nieto, pero los maestros cuando te llamaban por tu apellido no sabían No, tampoco lo sabían. No es que la figura de Blas Infante no estaba entonces al uso, ¿me explico? Era un nombre prohibido. Era un nombre más bien prohibido. Hasta el año 73 no se empieza a hablar de la figura de Blas Infante porque se empieza a ver en Andalucía, como ya se vislumbraba que la época dictatorial se iba a ir acabando, pues ya se vislumbraba en Andalucía que teníamos que empezar a movernos, a ser autonómicos. Ya se vislumbraba, entonces a partir de entonces, pero bueno, tampoco pasaba nada. Era nuestro abuelo como cada uno tiene el suyo, ¿vale? Y ahora no te dejamos en paz. Ahora no te dejamos en paz. A ver, más preguntas por aquí, venga, más. Venga, chicas, chicos. Oye, los chicos, venga, alguna preguntita. Alguna preguntita que son, hombre, que aquí hay mucha historia y hay cuestiones por las cuales preguntar. Venga, adelante, alguna preguntita. Venga, chicas. A ver, alguna preguntita. Yo es que ya he preguntado mucho. No, sí, tú te has portado bien, Erika, te has portado muy bien. Es verdad que te has portado muy bien y has preguntado... Mira, una curiosidad de Blas Infante que no conocen. Bueno, que no se estudia, porque se estudia mucho el ideal andaluz. Pero, sin embargo, Blas Infante, al tener también la carrera de Filosofía y Letras, era un escritor incansable. Y tiene un libro que se llama Cuentos de Animales, que es una preciosidad,
que merece la pena porque está escrito en andaluz. Es decir, es verdad que el andaluz es un habla, no tiene la estructura de ser lengua, por desgracia no tenemos la estructura de ser lengua, pero como mi amiga Manuela Castillo dice, el andaluz es el castellano mejor hablado, porque está por encima del castellano. Y Cuentos de animales, es un libro que es fácil de leer y nos relata a través de animales todo el sentimiento de Andalucía. Es curioso ese libro. Y además era un naturista y un naturalista y un senderista. Y en su vida llegó a ser vegano, vamos a ponerlo vegetariano, porque tomaba huevo. Era vegetariano, la carne la tomaba pocas veces, le encantaba la sandía, el gazpacho y la astronomía. En la casa de Dar Alfará, en la casa de Coria, en la azotea tenía un telescopio, cosa que en aquella época, imaginaros, ¿no? Para ver el firmamento. Y cuando se estaba, otra anécdota que nos gusta contar, cuando se estaba haciendo la casa de Dar Alfará, aquí en Coria del Río, porque todo es aquí cerca, pues los albañiles que estaban allí le decían: venga, don Blas, vamos a ver esto de esta manera. Y abuelo decía: venga, pues vamos a hacerlo así, ¿no? Y a lo mejor cuando llegaba al cabo de 10 o 20 días, lo habían hecho de otra manera. Claro, mi abuela Angustia decía: Blas, que esto nos está costando un dinero, que esto nos está... Y Blas decía: pero mientras están aquí, tienen jornal que llevar a su casa. Cuando ya no estén aquí. Y cuando ya se hizo la casa, y claro, al ser una casa grande, abuela Angustia tenía la tata de los niños, ¿no? La cocinera, lo que se llama el cuerpo de casa, que son las personas que limpian la casa. Esas personas comían lo mismo que se comía en la mesa de Blas Infante. Comían lo mismo. Y es más, les tenía hecho un cuarto de baño para el servicio. Cuando en algunas casas no existía ni un cuarto de baño, no existía ni un váter. Sin embargo, tenía hecho un cuarto de baño para el servicio. Madre mía. Efectivamente. Ahí podéis ver el respeto que le tenía a la persona. Angustia, cuando hablas de tu abuelo, sobre todo la anécdota de cuando estaba en clase, ¿no? Y veía también la diferencia social entre compañeros y demás, ¿no? Que uno se pone a pensar que a lo mejor otro, como tantos y tantos, hubiera dicho: bueno, yo soy de una clase social que no es, y lo hubiera aceptado tal cual, ¿no? Él se rebelaba. Él, no sé, esa condición fue aprendida por parte de sus padres, de sus abuelos. De su abuelo materno. Sí. Quizá ahí donde le inculcaría ese tipo de... Bueno, y también hay algo importante. Es que en su vida es que él sabía que tenía que hacer algo y había que hacerlo, pero estructurarlo costaba mucho trabajo. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer una receta de cocina, pero si no tengo los ingredientes no puedo hacer la receta, ¿no? Pues eso le pasaba a Blas Infante. Blas Infante sabía que tenía que llegar a culminar la receta, pero es que le faltaban los ingredientes, y los ingredientes, alguien tenía que ser la persona pensante más la persona que lo organizara, y ese es Blas Infante, el que organiza, no el que crea. Porque se dice: creó el himno. No, señor, escribió el himno, rescató la bandera, rescató el escudo, porque la bandera andaluza desde el siglo XI ondeaba por aquí, por tierras de Al-Ándalus. El escudo estaba en Cádiz. La letra del himno está basada en la letra de Segadores. Es que él rescata esos símbolos para que nosotros tengamos identidad andaluza, que era lo importante y que es lo importante que tengamos ahora.
Da igual que estemos en el año 24, como cuando ustedes sean ya personas mayores, adultas y tengan su profesión, defiendan perfectamente. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta más? Josefina, tú vas marcando los tiempos cuando tú digas, pues vamos ya, cuando tú nos digas. Pero bueno, a ver si me gustaría que los alumnos, las alumnas, pues también formularan alguna pregunta más. Este silencio, aquí como somos educadoras, somos docentes, ese silencio que observo en el personal puede ser un poquito ¿no? Es verdad que habéis estado todos atentos, es verdad que habéis respetado perfectamente el turno de palabras y cuando se ha hablado, es cierto. Lo que me gustaría saber, si en vuestras cabecitas, es verdad que hemos integrado lo que hemos escuchado, que eso es lo importante, que integremos lo que escuchamos, porque podemos estar aquí sentados en silencio, con una educación exquisita, muchas felicidades por ello, pero si no interiorizamos, si no integramos en nuestra cabecita lo que el maestro nos inculca, no tenemos el alma de la escuela, que es lo importante, ya lo he leído, en un tiempo en que una escuela así, gratuita, libre y para todo el mundo, ni existía. Efectivamente. Yo me gustaría lanzar también esa pregunta también aquí a los alumnos y alumnas, ¿no? Al respecto de lo que ha contado Angustia, de su abuelo, ¿no? De la época en la que vivió, las circunstancias que había en la época, fijaros, ¿no? También me llama la atención el hecho de que una persona tenía que ser mayor con 25 años, mayor de edad. Mayor de edad con 25 años. ¿Ahora cuándo somos? Con 18. Y pues mira, mi madre tiene una anécdota. Y es que mi madre, cuando a los 11 meses se quedó sin papá porque se lo mataron. Pero es que a los 18 años se quedó sin mamá. Mi abuela Angustia murió de cáncer y mi madre tenía 18 años. Y mi abuela Angustia hizo ante notario, la hizo mayor de edad a los 18 años, cuando era a los 25. Así que mi madre tenía que ser independiente. Sí o sí. Sí o sí. A los 18 años ya no tenía ni papá ni mamá. Efectivamente. Y me gustaría también preguntarles a ellos si os cuesta el hecho de asimilar, ¿no? Las circunstancias de la época, una persona, jornaleros que prácticamente su trabajo no valía, vivían prácticamente de la limosna, no tenían nada que llevarse a la boca y bueno, pues ser mayor de edad con 25 años, no con 18. ¿Os llama la atención eso? ¿Lo veis normal? ¿Lo veis como una cosa, de la época o...? Está bien. A ver, ¿quién habla por ahí? Adelante. Yo creo que está bien, ¿no? Porque igualmente a los 18 no te ibas a ir de tu casa. Bueno, fíjate lo que acaba de decir Erika. Eso es verdad. A los 18 no te ibas a ir de tu casa. O sea, lo traslada a esta época, quizás. Claro, da más tiempo a prepararte, ¿no? Bueno, Angustia, con 18 años en aquella época, yo creo que había muchos niños trabajando incluso antes. En aquella época, que ya no eran tan niños, eran jóvenes, estaban reventados de trabajar, porque es que al no ir a la escuela, pues a los 6 o 7 años ya estaban en el campo. Efectivamente. Es una pena. Y a los 18 años algunos incluso eran papás. Y dice Erika que, claro, con 18 años, claro... Claro, porque lo está viendo con una actitud de hoy. Claro. Mi padre empezó con 12 a trabajar. Claro. Yo me acuerdo cuando yo estaba en octavo de EGB, lo que hoy es segundo de la ESO, una compañera que se llama Teresa, era muy buena, de verdad, era un coquito, lo que nosotros decimos un coquito. Y empezamos a ver que Teresa no viene. Oye, ¿a Teresa qué le pasa? Teresa no viene. Y nos dijo una compañera que era vecina, es que Teresa se la llevaba a la madre a trabajar al campo. Y estoy hablando del año 1973, que ya teníamos una escuela gratuita hasta los 14 años, ¿sí? Y se la habían llevado. Y ya está, y no pasaba nada.
Era las cuestiones de la época, ¿no? Las cuestiones de la época, ¿no? Estoy hablando de mí, cuando yo tenía la edad que tienen ustedes ahora, que mamá, papá os diga, mira, que se acabó de estudiar, siendo un buen coquito, que te tienes que venir al campo a trabajar para ganar dinero. Y os quite de esta comodidad estudiantil. Pensadlo. Y una persona trabajando de sol a sol. De sol a sol y... sin condiciones y que las condiciones higiénicas, del campo son duras, muy que duras. ahora ya no son tan duras. Pero que en su época eran. Aun siendo duras, cuidadín, aun siendo duras, Y que vivía básicamente de las limosnas. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece eso? Es que a ti eso te ha llamado mucho la atención. Sí, claro que me llama la atención. Claro que me llama la atención. O sea, ¿qué os parece eso? Eso llama mucho la atención. O sea, mal, pero lo concebí. Es decir, oye, ¿eso cómo puede ser, no? En la época que vivimos. Muy duro. ¿Eh? Muy duro, ¿no? Muy duro, pero es que la cuestión es que ocurría. Es que ha ocurrido. Ha ocurrido. Ahora, por ejemplo, es verdad. Bueno. No. Bueno, no, lo que te iba a preguntar es que, pero si estaba trabajando, ¿por qué tenía que pedir limona? No, a ver, exactamente, es que vosotros tenéis el concepto de un trabajo, un salario, un trabajo, una paga, un trabajo, money. En aquella época era, si trabajabas, tenías la suerte de trabajar en el campo o de alguna manera, era por la comida. Había personas que limpiaban la casa de los señores por un trozo de pan. Y eso me lo han contado a mí abuelas de mis alumnos, que yo no daba crédito. No daba crédito, quiero decir que me lo estuviera contando la abuela. Yo lo sabía Claro, y cuando tú ves que la familia de Blas Infante, aún ya muerto Blas Infante, el personal de servicio que tiene en su casa come la misma comida que comen ellos, que come la familia, y que tienen un servicio para ducharse, para ir al váter, es impresionante. El respeto a la persona que tiene Blas Infante y su familia en aquella época. Así todos querían ir a trabajar allí, lógicamente. Y ahora uno se siente afortunado de haber nacido en esta época. Claro, ustedes os tenéis que sentir súper afortunados. O sea, súper afortunados. Que no habéis vivido... Yo tampoco he vivido eso, evidentemente, por fortuna. Pero tenía que ser... Y bueno, y el problema también era que ya también se normalizaba en muchos sentidos, ¿no? Se normalizaba, era una cosa cotidiana. Es lo que había, te habitúas, es lo que hay, te habitúas. Si tú te duchas siempre en tu ducha, y si ahora yo me acuerdo cuando fui a Alcalá del Valle, que me quedaba con una señora, y me dice, para la ducha, allí hace mucho frío, en ese pueblo un frío horroroso, nevaba, madre mía, yo pasé un frío allí. Y claro, yo estaba acostumbrada al Lora. En Lora tú abres el grifo y tienes agua caliente, pero allí cuando nevaba, las cañerías se ponen fresquitas para salir ese agua caliente, imaginaros. Y claro, la señora me decía, mire usted, es que ducharse usted todos los días es que gasta mucha bombona de butano. Y llevaba razón la mujer, una señora mayor del pueblo. Y la mujer se va, claro, lógicamente. Y yo era ducha diaria y la mujer me decía, es que se gasta mucho butano. Y yo la entendía perfectísimamente. Fijaros qué cosa. Y yo tendría 30 y algo de años, porque sí. Sí, porque eso también antes de ducharse todos los días, eso... La higiene. Eso tampoco. Ahora a ver quién no se ducha todos los días. Y si no te ducha empieza, no sé qué, empieza a decir cosas. Efectivamente. Bueno, ya que no habéis preguntado ya en la última fase del programa, sí me gustaría que hacer una ronda con todos vosotros, de alguna forma que me digáis que, no sé, qué conclusiones sacáis y qué os ha parecido. ¿Qué os ha parecido esta entrevista con Angustia Naranjo Infante? ¿Qué os ha llamado la atención? ¿Qué os ha parecido? Y sobre todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que más... ¿Con qué os quedáis de esta conversación con Angustia y esta entrevista? Así que hacer un poco de memoria, porque yo os hago hablar sí o sí, como se suele decir, ¿no? Voy a empezar por aquí, sin ningún tipo de problema. Cuéntame, ¿qué te ha parecido?
A mí me ha llamado mucho la atención que Blas Infante tenía un pensamiento súper moderno para la época en la que nació y que trataba muy bien a las personas también, para lo que era ese entonces. Era un hombre adelantado a la época, ¿verdad? Muy adelantado a la época, claro, muy adelantado a la época. Sí. ¿Usted? A mí me ha llamado mucho la atención de cómo conoció Blas Infante a su mujer. A su mujer. Fíjate, ¿no? Fíjate, ¿no? ¿Por qué? ¿Te ha llamado la atención algo especial? Sí, de cómo la conoció y de que era como un amor prohibido, pero al final se casaron. Bueno, no prohibido, sino que el padre tenía muy claro que Blas Infante era muy adulador, ¿no? Y sabía perfectamente cómo era su hija. Como sabía cómo era su hija, sabía perfectamente. Era un partidito bueno. Y también la anécdota también de la boda, ¿no? Porque ¿a qué hora estaba prevista ¿a qué hora estaba fijada la boda? Por la tarde. O sea, y llegó a las 2 de la mañana. Y llegó a las 2 de la madrugada. Y había también allí, los invitados esperaron que llegara. Eso ya no lo contamos. ya contamos la anécdota nada más. Nosotros ya, mi pobre abuela. Yo qué sé, ahora me vine a bote pronto, me vaya a permitir que también tengo una anécdota parecida. En mi boda, por mi profesión, yo me casé un viernes 26 de febrero de 2010, donde, estaban las inundaciones. Las inundaciones. Claro. Estaba toda la Alameda, el río llegó hasta arriba y vinieron políticos y yo también estuve hasta ultimísima hora con toda la información de las inundaciones. Incluso después de casarme tuve que ir también a hablar para ver cómo estaba la situación, ¿no? O sea que también un poquito por ahí también me pasó, pero bueno. Adelante. Pues lo que más me ha gustado es la manera de pensar que tenía. La manera de pensar. Sí. Un pensamiento también muy de nuestros tiempos, ¿no? Y sobre todo también muy solidario, ¿no? Sí. ¿Usted qué te ha llamado la atención a ti? Las malas condiciones que había en esa época. Las malas condiciones de aquella época, ¿verdad? Claro. Que también ahora es bueno también poner en valor, ¿no? Cómo vivimos y lo que se ha cambiado. Y lo que tenemos ahora, ¿verdad? Que estamos grandes afortunados, ¿no? Sí. Y tener la suerte de haber nacido en esta época, que también es importante. Claro. A mí me ha llamado la atención que tú no pudieras decir que tu abuelo era Blas Infante. Claro, es que si estudias historia, en historia, en los países hay distintas maneras de sistema político. Nosotros tenemos mucha suerte, tenemos un sistema democrático. Pero, por ejemplo, si vamos a mirar a algunos países de Hispanoamérica, tienen un sistema dictatorial. O en algún país de Europa también lo hay. Es que depende del sistema que tengamos. Nosotros tenemos suerte, vivimos en democracia. A mí me llamó mucho la atención que cómo conoció a su mujer. ¿Cómo la conoció, verdad? Sí. ¿Cómo la conoció, no? El amor está aquí muy presente, ¿eh, Angustia? Y eso también es bonito. El amor está muy presente aquí, ¿verdad? Muy presente. Sí. Muy presente. Adelante. A mí me ha llamado la atención en cómo conoció a su mujer. También cómo conoció a su mujer, ¿no? ¿Y por algo especial? ¿Por algo sí que te haya llamado la atención? Que llegara a la boda tan tarde. Mirad, cuando murió Blas Infante, pues Angustias se queda viuda, joven y con 4 hijos que mantener. Y que la casa donde vivía, la única casa que Blas Infante tuvo en propiedad, estaba hipotecada porque como tardó tanto tiempo en hacerla, estaba hipotecada. Y Angustia García Paria se quedó solo con su patrimonio, porque al morir abuelo Blas, su paga de notario no se la daban, porque estábamos en guerra civil y había muerto en una circunstancia, en fin. Entonces, para conservar la casa que hoy es el Museo de la Autonomía, tuvo que ir vendiendo sus tierras poco a poco para mantener la familia y mantener la casa y pagar la casa. Y mirad, a Blas Infante, 4 años después de muerto, le hicieron un juicio. 4 años después de muerto, le hicieron un juicio. Y le pusieron una multa. Y mi abuela Angustia tuvo que ir a pagar la multa. Y tuvo
las narices, por no decir otra palabra, tuvo los ovarios de pagar la multa y ante notario pedir esa sentencia. Y la tenemos. Impresionante. Madre mía. En aquella época, una mujer llegar y ante notario, ¿ven? Porque tú puedes pedir y te dan... No. Que quede, porque un notario da fe de lo que hay. Un notario llega aquí y dice, ¿qué hace aquí un notario? Doy fe que están sentadas en este orden, que estamos hablando da fe de lo que hay. Impresionante. Le hicieron pagar la multa. Adelante. A mí lo que más me ha gustado es cuando se casó y tuvo hijos. Se casó y tuvo 4 hijos. 4 hijos, nada más y nada menos, ¿verdad? ¿A ti? A mí me ha gustado, en plan, lo que ha conseguido poco a poco, lo que consiguió, incluso con las dificultades que tenía en esa época. Efectivamente. ¿A usted, señorita? A mí lo que más me ha sorprendido es que cuando tenía poca edad Blas Infante ya se ha dado cuenta de las injusticias que había en esa época y de las cosas que tienen que ser justas y las cosas que tienen que ser injustas. Y que al tener tan poca edad ya tenía un pensamiento muy moderno para esa época y muy maduro para su edad. Era lo que se llamaba un cerebrito en esta época, ¿no? Efectivamente, la calca también. Hombre, y una facultad para los idiomas, eso se nace, ¿eh? La facultad para los idiomas se nace. ¿A usted? A mí lo que más me ha gustado ha sido cómo luchó por Andalucía y cómo ha conseguido tantas cosas a día de hoy, que es muy valioso de ver. Y la verdad es que a mí me viene siempre, a la memoria desde que hay una película de Disney que la vi con mis niños, se llama Coco, no sé si la habéis visto. Sí. Coco, yo la he visto. La habéis visto, ¿verdad? Coco que bueno, que de alguna manera viene a reflejar el hecho de que a nuestros seres queridos, mientras más los recordemos, más vivos y permanecen, ¿no? Claro. Entonces Blas Infante tiene que estar ahí mismo saltando de alegría por todo, cada 28, ¿verdad? Cada 28 de febrero y 4 de diciembre, que es recordada la figura de Blas Infante, un hombre que va a estar presente para la eternidad, Angustia. Tiene que estar. De hecho, el Parlamento andaluz lo reconoció como padre de la patria andaluza y allí está, si habéis ido al Parlamento, que también es gratis, podéis ir. Es que yo esas excursiones las he hecho mucho. Para ir al Parlamento hay que pedir en septiembre tienes que pedir para ir al Parlamento porque si no es imposible. Pero también está allí como figura que adolece el Parlamento, sí. Claro que sí. A ver, Erika. Pues me parecía muy interesante porque a pesar de que él tenía más recursos que otros porque no era tan humilde, era de una familia que no era humilde, se preocupaba por la gente de que no tenía esa economía que tenía él, porque él decía, yo estoy aquí, pero es que la gente está aquí abajo y a mí mis amigos no me gustan que estén aquí abajo. Yo quiero una igualdad, yo quiero que todo el mundo tenga el mismo derecho a estudiar y a trabajar que yo, o sea, que yo que tengo más recursos, y eso pues me ha gustado, me ha llamado la atención. Qué interesante, porque es verdad lo que dice ella, ¿no? Que quizá a lo mejor alguien que le haya pasado mal se hubiera reivindicado, se hubiera sublevado, ¿no? Sin embargo, él nunca lo pasó mal. No, él nunca lo pasó mal. Él no pasó hambre, no tuvo penurias, él siempre, fíjate, un hombre de un estatus muy importante, ¿no? Y considerado, ¿no? Fíjate. A mí lo que más me ha llamado la atención han sido los pensamientos que tenía con tan poca edad. Los pensamientos que tenía con tan poca edad. Con tan poca edad, sí. Efectivamente. Cerebrito. Caballero, arriba del micrófono, arriba del querer. Adelante. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención a ti? Que pensara de esa manera en esos tiempos. Claro, en esos tiempos que eran tan complicados, ¿verdad? Muy bien, caballero, muy bien. ¿Alguna cosita más? No. Bueno, pues ahí queda dicho. No le vamos a pedir más porque ha hecho un gran esfuerzo. Por... ¿Y a usted, señor? Todo. Te ha gustado todo, pero algo en especial me gustaría que resaltara algo en especial, como ha hecho cada uno y todos tus compañeros. Tú también, seguro que también te ha llamado algo la atención. ¿No?
Nada de especial, ¿no? Todo, ¿no? Bueno, pues ahí también queda dicho. Bueno, pues, y por supuesto, Josefina, que también quería, yo te verdad que te iba a dejar para el final. Voy a terminar yo. Y me gustaría que terminaras, claro que sí, adelante. Hostia, mira, aunque fue fusilado el 11 de agosto de 1936, ¿usted cree que ha muerto cada vez que alguien tararea un 28 de febrero el himno de Andalucía? No ha muerto. Eso está no claro. ha muerto. Lo tenemos muy claro. La familia de Blas, perdón por el sentimiento, pero es verdad que la familia de Blas Infante, después de ver lo que estamos viendo ya en nuestra época, es verdad que vemos que lo asesinaron, pero su labor está ahí, está aquí. Y si todos contribuimos, pues mejor. Por eso, cuando nos llaman, no podemos decir que no. Aunque tengamos un miedo escénico, como me pasa a mí, pero no podemos decir que no. A cualquier parte que nos llaman, cualquiera de los nietos, las hijas ya, porque solamente que mi tía Luisa murió, mi tío Blas también, mi tía María Ángeles está enferma y la que queda es mi madre, que no ha ido nunca a ningún sitio, casi nunca, porque no ha querido nunca ir, nos ha mandado siempre a los hijos. Pero es verdad que tenemos la Fundación Blas Infante para ello, están los centros andaluces, está el Centra y vamos a todas partes donde nos llaman. Da igual que nos llame una asociación de mujeres, que nos llame un colegio, nos llame quien nos llame, allí vamos. Aunque nos llame el Parlamento andaluz, también vamos. Doy fe de ello. Bueno, yo creo que, si os parece, le damos un fuerte aplauso a Angustia por lo que... Lo dicho, Josefina, muchísimas gracias por la acogida. Muchas gracias a vosotros, a Angustia por haber estado con nosotros y a mis niños y a mis niñas. Que la han hecho muy bien. Hecho genial. Claro que sí, muy bien. Lo habéis hecho muy bien. Muy bien. Bueno, chicos, chicas, nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.